Bien, mire, vamos a entrar en una continuidad. Yo les comenté de Malaquías y lo que ha significado Malaquías a mi vida en términos de lo que Dios ha traído a mi vida para confrontarme con la palabra, para hablarme, para exhortarme, para examinar mi corazón al final de cuentas. Y Malaquías es un precioso libro, tremendamente contemporáneo, aplicable a nuestras realidades contextuales. Y quiero retomar un poquito también algo del mismo pasaje, pero lo vamos a reenfocar y vamos a ir profundizando. La misma sección que vimos el domingo pasado, Malaquías capítulo 3, verso 1 al 7. ¿Ya? Malaquías capítulo 3, verso 1 al 7. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ojo, hermanos, cada expresión, sobre todo en el Antiguo Testamento, que habla acerca de Jehová de los ejércitos, siempre tiene un sentido de autoridad, de juicio, de poder. Siempre. Cuando usted lea Jehová de los ejércitos, es porque viene algo. ¿Y quién, cuando venga este Jehová de los ejércitos, y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. ¿Ya? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará y afinará y limpiará la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia, y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados, como en los años antiguos. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros, adúlteros, contra los que hacen mentiras y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda, al huérfano, y a los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Porque yo, Jehová, no cambio, Él es el inmutable. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Y aquí está la invitación del Señor: volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y me dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? Ahí tenemos nuestro pasaje, hermanos queridos. Y vamos a avanzar rápido en términos de una memoria de aquello que fuimos viendo el domingo pasado. El libro de Malaquías es un libro que nos revela el carácter de Dios. Permítanme comentar brevemente. Cuando hablamos del carácter de Dios, estamos hablando o tratando de definir y de explicar qué es Dios. ¿Qué es Dios? Y tenemos que asumir que Dios es imposible de definir. No se puede explicar. Toda nuestra comprensión para intentar responder la pregunta ¿quién es Dios? Es a partir de lo que Él nos ha revelado. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? Es una cuestión que es imposible de explicar. Porque a Dios no lo puede definir nada, porque Él es Dios, porque Él en su grandeza desborda todo concepto, toda definición. Por eso hay un nombre en la Biblia que en el hebreo
se preserva, se conoce como el innombrable, como el nombre de Dios que no se puede nombrar. El tetragramatón, mire, es el yo soy. El yo soy. ¿Y qué significa yo soy? Trate de explicarlo, de definirlo, de entenderlo. El yo soy no es, si hiciéramos un esfuerzo de explicar el concepto, tiene que ver con la eternidad misma. Yo soy el que soy, yo soy la existencia misma. Fuera de mí todo es nada. Yo soy el que soy. Entonces, cuando hablamos de que el libro de Malaquías nos revela el carácter de Dios, estamos diciendo que el libro de Malaquías nos da a conocer los atributos. ¿Quién es Dios? Y Malaquías comienza diciendo que Dios es amor, que Dios se revela a su pueblo su grandeza y su gloria, que Dios es santo. El libro de Malaquías es una revelación de la santidad de Dios y de la demanda de santidad de quienes le sirven y le adoran. Eso es también Malaquías, una revelación de la santidad de Dios. ¿Ya? Y recuerden dos cosas respecto de la santidad de Dios. El atributo que más se menciona en la Biblia no es el amor de Dios, pero es el que más nos gusta, ¿cierto? Pero el atributo que más se menciona en la Biblia es la santidad de Dios. No hay ningún otro atributo de Dios que se reitere en un sentido reiterativo. Solo la santidad de Dios. Dice Isaías que cuando tiene una visión, el profeta Isaías, con Dios, con la grandeza de Dios, con su gloria, dice que Isaías dice, caí como muerto, porque han visto mis ojos a Jehová de los ejércitos, y ahí estaba el santo, santo, santo. Se menciona 3 veces el mismo atributo. Podría ser una referencia en la Trinidad, sí, pero creo que también tiene que ver con que la santidad de Dios es una cuestión que es sublime, que tiene que ver con su gloria, que tiene que ver con su poder. Entonces el libro de Malaquías es un libro que nos revela el amor de Dios. Yo a ustedes los he amado. Y sabe, la voz de Dios se sigue escuchando hoy día. Yo a ustedes los he amado. Y Dios nos da esa sensibilidad de conciencia para poder captar, para poder capturar su mano, su voz, su intervención en medio de este mundo. Mire, y creo que todo tiene que ver con esa sensibilidad de conciencia. Sensibilidad que el pueblo en el contexto de Malaquías había perdido. No había conciencia. No estaba sensible a esa presencia de Dios en medio de ellos. Y 2 semanas atrás tuvimos, porque el temporal que tuvimos estos días, lo que ocurrió fueron todos los árboles que estaban medio terminaron de caer. Pero el temporal fuerte fue el que vivimos antes. Y yo le decía a una persona, porque a ver, yo no me subí a colocar unas planchas en el techo, lo digo al tiro, porque aquí se nos volaron 2, 3 planchas en la parte más alta, y todos ustedes, no hubo nadie que vivió una situación compleja. ¿De qué nos habla eso? Que Dios nos ama. Su amor está ahí. Y él le decía a una persona, mira, si ese mismo temporal hubiese ocurrido con lluvia, la historia habría sido otra vez.
Entonces, aún en medio de lo que uno puede llamar catástrofe, también está presente ahí el amor de Dios. Y eso tiene que ver con esa capacidad de poder ver a Dios en todo. Y eso es conciencia, hermanos queridos. Poder ver a Dios en todo. Y yo entiendo, porque esto es humano, esto tiene que ver con usted, conmigo, con las realidades humanas. Yo entiendo que es más fácil ver a Dios cuando las cosas resultan. Hoy fui al médico, todo salió bien, los recursos, el negocio, todo, y gloria a Dios porque todo salió bien. Y uno está bien poder ver a Dios cuando las cosas resultan. Pero la invitación a la cual creo que la palabra nos desafía es poder ver a Dios en aquello que no, en aquello que es difícil, en aquello que nos duele, en aquello que nos preocupó, o en un problema, en una dificultad, en un accidente. Ver a Dios en todo. No solo verlo y capturar su presencia y su mano solo en las cosas buenas o agradables, sino ver a Dios en todo, hermano querido. En todo. Incluso en aquellas cosas que nos duelen. Porque Dios también está presente en el dolor. Y aún más. Me apasiono y vienen muchos pensamientos a mi mente, pero poco predicamos, poco, es que no es popular, no es agradable a la carne humana hablar del dolor. No. Pero yo veo en el texto bíblico que Dios es especialista en trabajar con el dolor. Se dice de Jesús, Isaías, varón de dolores, experimentado en él quebranto. Pero es más popular, es más llamativo, es más capturante a las emociones cuando éstas se plantean a partir de lo bueno, de aquello que te puede prosperar y te hace bien, pero el dolor. Yo creo que el dolor es el método de Dios. Y Malaquías lo dice. El dolor es el método de Dios para purificación de nuestras almas. Permítanme, yo de verdad que trato de a veces de ser, a ver, la pienso mucho, soy como reflexivo y eso es bueno y no tan bueno. Pero estábamos cantando un precioso tiempo de adoración, yo les conté qué maravilloso eso. Pero de repente había una alabanza, dice, haz lo que quieras, como dice Darío ahí, tómame Señor, y haz de mí lo que tú quieras. Y yo dije, ay Dios mío. ¿Con quién vamos a responder? ¿Llorando o alegremente? Porque estoy pasando por lo que yo no quería, pero te dije que hiciera lo que tú quieres. Es que ahí hice una pausa y cerré mis labios y pensé en esa frase. Porque, Señor, haz de mí lo que tú quieras, es, como decía Jeremías, y no digo que esté mal, no, yo creo que hay que hacerlo. Es una invitación a entregarse al Señor como barro en las manos del alfarero. Señor, haz de mí como tú quieras. Pero deberíamos estar un poquito dispuestos también a asumir que si Dios va a hacer conmigo lo que Él quiera,
Y hay algo más, Daniel. Tiene que ver con Malaquías y este pasaje que acabamos de leer. Mira, presentarnos al Señor para ser, a través de Cristo, purificados, perdonados, santificados, por la obra de Cristo, una cuestión maravillosa. Pero vuelvo a reiterar, a mis 58 y ya voy para 59, que no me quedan un par de meses nomás. Yo les diría, hermanos queridos, esto es solo aprendizaje. Ustedes pueden tener una concepción distinta y eso es válido. Pero no hay purificación sin dolor. No hay limpieza de mi miseria sin dolor. Y eso es lo que dice Malaquías. Tenemos la estructura de nuestro pasaje. Permítanme avanzar rápido porque ahí hay 3 pasajes que están conectados con nuestro texto base, capítulo 3, verso 1 al 7. Y estos 3 pasajes, aunque son más amplios, condensan un poquito el problema que se estaba dando en el pueblo. ¿Ya? Y en resumen, traté de definir y explicar cuál era el problema que se estaban dando, porque todos estos pasajes nos muestran actitudes. Si usted lo busca, Malaquías 1, 7 al 8, el pueblo no estaba honrando a Dios como Dios merece ser honrado. ¿Ya? Cumplían otras cuestiones honrando al amo, a los padres, pero la honra hacia Dios, ¿dónde está? Malaquías 1:13 nos habla del pueblo que se acercaba a adorar y esa ofrenda no era la mejor, sino que la ofrenda que se traía era, ¿cómo dice Malaquías? Lo defectuoso. El cordero con defecto, el cordero cojo, el cordero ciego, en fin. Ahora, cuando la demanda era que la ofrenda fuera perfecta, y eso no es, y eso tiene que ver con el simbolismo y con el carácter de Dios. Es decir, el cordero que tenía que ofrecerse para el sacrificio tenía que ser apartado, y un cordero sin tacha, sin defecto, sin mancha, sin arruga, porque simbolizaba, si no a Cristo, el cordero venidero, que sin pecado, sin mancha, sin arruga, se ofrece en sacrificio y muere y derrama su sangre, pero como el cordero perfecto de Dios. Por eso la demanda era que el corderito que se ofrecía como ofrenda en el holocausto debía ser sin mancha, sin defecto. Y no, lo que estaba ocurriendo es que era lo más malo, lo más desechable, lo más feo, era lo que se traía como ofrenda al altar para ofrecer los sacrificios. Pero finalmente eso tiene que ver con conductas, con acciones. Pero ¿cuál era el problema de fondo? Me hacía esta pregunta y análisis. Y el problema de fondo, quiero explicárselo de mi mirada. El problema para mí de fondo que estaba ocurriendo era que el corazón del adorador que se acercaba al templo, el corazón del adorador estaba lejos, desconectado, distanciado del Dios al cual venía a adorar. Porque no solo Malaquías,
nos presenta una cuestión que es conexión inseparable. Mire, lo que hay en nuestro corazón está estrechamente conectado con lo que sale de él. Sí es. Por lo tanto, toda la ofrenda defectuosa, el corderito, lo peor, lo deficiente, no honrar a Dios, todas esas conductas, las conductas que aparecen después más adelante en prácticas de todo tipo, son efectos del problema mayor o del problema central. Y ojo con eso, porque el problema de fondo no está en el corderito defectuoso que se presentaba, sino que el problema estaba ¿dónde? En el corazón del adorador. Ese es el problema central que se estaba dando. Era el corazón del adorador. Y miren, cuando logré un poquito captar que el problema tiene que ver con esto, con el corazón del adorador. Por lo tanto, si el corazón del adorador es un corazón que está conectado con Dios, agrada a Dios, que tiene conciencia de quién es Dios y a quién se acerca a adorar, entonces la ofrenda va a ser acepta y agradable a Él. Pero cuando se divorcia, entonces hay una estrecha conexión entre nuestro corazón y nuestra ofrenda. Sí, absolutamente. Y Jesús lo dijo, que esta conexión, Él lo dijo en las siguientes palabras, que donde esté nuestro tesoro, allí también estará nuestro corazón. Porque del corazón del hombre salen los malos deseos, los malos pensamientos, la ira, el enojo, los homicidios, o sea, son efectos de la causa. La causa es el corazón del adorador. Por eso Malaquías aborda la raíz del problema, no el efecto, la raíz del problema. ¿Ya? Y ahí me preguntaba, ¿por qué no era acepta a Dios la ofrenda? Por eso, porque era una cuestión del corazón. ¿Ya? Entonces, recordemos que el corazón está estrechamente conectado con lo que sale de él, con las acciones. No se pueden separar. Dije yo, ¿cómo entender esto? Y me encontré con este pasaje, hermanos queridos. Génesis capítulo 4. No se ve arriba, pero voy a citar el pasaje. En el libro de Génesis, capítulo 4, verso 1 al 5. Y aquí nos vamos a tener un minutito. En el libro de Génesis, capítulo 4, verso 1 al 5, ahí tenemos el pasaje. Porque esta cuestión de acercarse a Dios y ofrecer ofrendas para adorarle es una cuestión que comenzó con Caín y Abel y hasta el día de hoy, un domingo como hoy, ¿cierto? 19 de julio del 2026, se sigue haciendo. Y no solo tú y yo, hoy día nos acercamos al templo y nos congregamos en un lugar físico para adorar. En muchos lugares de este mundo, millones y millones de personas se reúnen y se juntan para adorar. Por lo tanto, la adoración y la ofrenda que traemos al Señor es una cuestión que está desde el comienzo de la humanidad. Dice el texto que conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, su hijo mayor, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano, a su segundo hijo, ¿cierto? Que sería Abel. Y Abel, pongamos atención en esto, por favor. Y Abel fue pastor de ovejas,
se dedicó a la ganadería, o ¿cómo se llama eso? Ganadería. Ya, ganadería. A la bovinería. Ya. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue agricultor, labrador de la tierra. ¿Ya? Y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró Dios con agrado a Caín y su ofrenda. Y cuando conecto este relato con Malaquías, porque tiene que ver con eso, entonces me surgen una cantidad de preguntas. Y yo digo, Señor, danos luz para poder comprender y entender finalmente cuál es la ofrenda que a ti te agrada. Si hoy día también hemos venido a adorar, si hoy día en la mañana me levanté y mi corazón se dispuso a adorar, dame entendimiento para entender cuál es la ofrenda que a ti te agrada, para ser acepto ante ti. Yo creo que el mensaje de Malaquías en este pasaje tiene que ver con eso, hermano. La palabra del Señor nos confronta para inspeccionar, para poder entrar en un proceso de introspección respecto de cuestiones más profundas. Y eso tiene que ver con nuestro corazón. Y no dejo de sorprenderme, por eso se dice que David era el hombre conforme al corazón de Dios. Porque había una cuestión recurrente en David. David le decía continuamente al Señor, examíname, oh Dios, y ve si en mí hay camino de perversidad. Mire, déjeme decirle que el autoexamen es una cuestión necesaria. Yo creo que no podemos vivir una vida cristiana sin examinarnos con cierta cotidianidad. Hay que aprender a entrar en esos procesos de introspección y examinarse. Y examinar nuestra propia vida, examinarnos adentro, examinar nuestro corazón. Eso tiene sus riesgos, sí. Puede que uno, después de ese proceso, diga, bien. O puede que uno salga tan deprimido que permítanme contarles algo que hace un par de años atrás lo compartí en un grupo de pastores, en una temática que me olvidé, compartíamos algo. Y entendiendo esto, estoy hablando de varios años atrás, tomé lápiz y papel. Y yo te desafío a hacerlo, toma lápiz y papel. Y en este proceso de introspección, de análisis, anota, en este caso yo fui anotando aquellas áreas que fui descubriendo en mi propia vida que eran deficientes. Áreas en mi vida que tenían que ser corregidas. Y anoté 1, 2, 3, y dice así, 3. Ya. Al tiempo después, en ese análisis de introspección, volví a tomar el lápiz porque tenía la hojita aparte. Había anotado esto. Pero seguí anotando. A las semanas después, seguí anotando. Y cada una de estas cuestiones eran motivos de oración. Y sabe, si la primera vez que entré en este proceso, anoté 3 cuestiones. Después la lista
y de verdad aumentaba. Y eso permite desarrollar conciencia de quiénes somos, de nuestra fragilidad, de nuestra vulnerabilidad, de nuestra humanidad y de la necesidad de depender de Él. De Él. ¿Sabe? Y de vez en cuando tomo esa lista y me doy cuenta que voy agregando otra. Y digo esto, Señor, gracias porque esto lo he ido superando, gracias porque esto excelente, gracias porque esto todavía me falta, ayúdame, dame tu gracia, dame tu fuerza, necesito de ti para manejar el deseo de control, para manejar la ira, para manejar la ansiedad, para manejar esto, todo. Señor, necesito de ti. Yo le diría, si va a tomar lápiz y papel, ore por cada una de estas cuestiones que en esa introspección surjan. Pero David nos conduce a un paso aún más elevado y profundo. David le dice, yo puedo examinarme y salir medianamente robado. Examíname tú, oh Dios, porque tú conoces mi corazón. Porque yo puedo autoengañarme, pero no puedo engañarte a ti, que conoces las profundidades de mi alma, que conoces la profundidad de mi pensamiento y las motivaciones más íntimas de mi corazón. Tú las conoces, Señor. Examíname tú y ve si en mí hay camino de perversidad. Entonces ya no solo es una cuestión de autointrospección, de autoevaluación, sino que ahora es, oh, Señor, aquí estoy desnudo ante ti. ¿Qué puedo ocultar? Nada. Estupidez sería pretenderlo. Entonces, este pasaje conectado con Malaquías nos trae mucha luz, hermanos queridos. Miren, ¿qué aprendemos? A Dios no le impresiona la magnitud de nuestra ofrenda. Cuando voy a la ofrenda de Abel, de Caín y Abel, cuando vamos al Génesis, al primer culto de adoración, y hasta el día de hoy a los distintos cultos de adoración, yo creo que aquí hay que decir, a Dios no le impresiona la magnitud de nuestra ofrenda. No. A Dios no le impresiona. Mire, había una mujer que echó 2 blancas. Estaba en la fila donde habían otros con muchos recursos y echaban en las ofrendas en el alfolín mucho dinero. Y Jesús dijo, miren a esta mujer. Y esto es maravilloso lo que hace Jesús. A mí me sorprende. Porque primero exalta a una mujer en un contexto de terrible, pero Él la exalta, la dignifica, era viuda, pobre. Y públicamente Jesús dice, esta mujer ha echado más que todo el resto. Pero ¿cómo si eran 2 monedas? Y blancas, de escasísimo valor. Porque a Dios no lo impresionan las cantidades, sino lo impresiona lo que hay en el corazón. Y Jesús dijo, esta mujer echó más que cualquiera de los otros y ofrendó más en su acto de adoración. Porque todos los demás echaron de lo que les sobra, pero esta mujer ofrendó lo único que tenía. Y ahí, ¡wow! Tremendo. Entonces, ¿qué aprendemos? Que a Dios no nos impresiona la magnitud de la ofrenda, no solo en el contexto material. No situemos, por favor, la ofrenda en el contexto únicamente material. No. Que a Dios le importa la motivación del corazón. ¿Por qué la ofrenda
de Caín no fue acepta y la de Abel sí. ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay? El corazón. El corazón. El corazón. Efectivamente. Mire, y la diferencia, ¿por qué en el corazón? Si profundizamos un poquito más. Porque aunque los dos tenían profesiones distintas, uno era ganadero, el otro era agricultor, los dos se acercan a adorar y traen ofrenda como expresión de su adoración. Entregan algo al Dios que vienen a adorar. Caín, fíjense que lo hace y toma la ofrenda a partir de aquello que hay en su corazón. Llegó y tomó del fruto de la tierra cualquier producto y lo trajo. Pero Abel no. Lo que había en su corazón, él entiende a quién va a adorar y a quién se acerca a adorar. Y entiende que a este Dios hay que darle lo mejor. Y apartó y escogió al mejor de todos los corderitos que tenía. Entonces a Dios no lo impresiona la cantidad de nuestra ofrenda o el tipo de ofrenda. A Dios lo impresiona una cuestión más profunda que tiene que ver con las motivaciones del corazón. La gratitud es la base de, yo diría que la gratitud es la base de toda adoración. La gratitud. Acuérdense que Dios le dice en el inicio de Malaquías: yo a ustedes los he amado. Y el pueblo que no tiene conciencia de la bondad de Dios le dice: ¿en qué nos has amado? Entonces, la gratitud está en estrecha relación con nuestra ofrenda, con nuestra adoración. La gratitud. Y la gratitud tiene que ver con la conciencia, hermanos queridos. Con la conciencia. Por eso Dios le dice: yo a ustedes los escogí y ustedes cuestionan mi amor. Si yo los he amado, los amo y los amaré, les dice Dios. Y sabe, vuelvo a insistir, que el amor de Dios se manifiesta visiblemente cada día, cada mañana, cada amanecer en nuestras vidas. En el día de hoy, desde que abriste tus ojos, Dios ya ha manifestado su amor y su bondad, no solo sobre ti, sino sobre toda su creación. Él hace salir el sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. Su amor, su bondad se ha hecho visible ahí. Si el problema es una cuestión de nuestra conciencia, que no logra comprender, que no logra ver con el entendimiento ese amor maravilloso de Dios. Si tú y yo estamos aquí y tenemos la bendición de congregarnos, de reunirnos, tenemos un techo, tenemos un lugar, tenemos la libertad de tener la palabra, en fin, podríamos seguir enumerando. Alguien hablaba en la mañana del techo, del pan, el abrigo, el desayuno, y podemos seguir enumerando. Eso debe, esa conciencia de ver su amor, debe despertar en nosotros la gratitud. Amén. La gratitud. Por eso yo les digo, hermanos queridos, la gratitud es la base de toda adoración. La gratitud. Y Dios ha sido bueno. Amén. Infinitamente bueno. Y tenemos que aprender a ver a Dios en todo. Y ser agradecido, como dice la palabra, dar gracias a Dios en todo. Y por todo, decía Gastoncito el domingo pasado. Tenemos que aprender a dar gracias a Dios en todo y por todo. Si hay conciencia,
Si hay conciencia del amor de Dios, de su bondad, entendemos que Dios merece lo mejor. Dios merece lo mejor, ¿no? Amén. Dios merece lo mejor. Quiero invitarles a cerrar reflexionando un poco en cómo nos hemos presentado al Señor hoy día. Tú, nosotros, yo, ¿cómo nos hemos presentado? Somos adoradores por naturaleza. Desviados, en algunos casos sí. La palabra dice que comenzaron a adorar la creación y le pusieron nombre. Aún el pueblo de Israel que sale de Egipto, el corazón perverso le lleva a hacer un becerro para adorar. Pero Malaquías dice que Dios va a purificar. Como el metal es purificado en el horno de fuego, o como el jabón de lavadores que limpia de toda impureza la ropa. Después dice Malaquías, entonces la ofrenda será grata y acepta a ti. Pero tiene que ver con nuestro corazón. Me preguntaba, ¿cuál puede ser nuestra mejor ofrenda al Señor? ¿Cuál es tu mejor ofrenda hoy día para el Señor? Les invito a colocarme en pie.